Así que es algo que me preocupé, peor todavía que llegué tarde, ¿no? En mi caso, ¿no? Son problemas que tuve en el tráfico, pero eso no es excusa, ¿no? No es excusa. Para el siguiente llego más temprano o tal vez lo podemos reprogramar, pero que me digan, ¿no? Díganme algo. Algo podemos hacer para mejorar las diferentes cosas que ocurren durante la clase, ¿no? Y bueno, vamos a seguir. No estoy seguro si me van a volver a escribir de nuevo, porque aquí el trabajo no falta. Entonces, por eso me ausenté más minutos de lo que debería haberme ausentado. Eh, Voy a compartir pantalla y reanudamos la grabación. Bueno, estos pasos son los que vamos a hacer en verdad. Ciertamente lo vamos a hacer el día de hoy o hasta donde lleguemos. Es la identificación del equipo a ser protegido y las causas potenciales de experimentar alta y baja presión y el peor escenario. Esto es tal vez lo menos matemático de toda la evaluación del diseño, pero a la vez es lo más importante. De esto depende todos los siguientes cálculos, o sea, las asunciones que vamos a tomar para decidir qué es lo que vamos a diseñar. Eso es importantísimo. No podemos dejar de lado, no podemos dejar de lado este primer paso, que es saber qué estamos protegiendo y cuál es el peor escenario. Dice, obtención de propiedades físicas térmicas del material, eso no es tan difícil. A ver, puede quitar tiempo, tenemos que averiguar, pero no es que sea un problema. El principal problema es el paso número uno, ¿no? Saber qué cosa vamos a proteger. Y a partir de eso determinamos la capacidad de alivio en el peor escenario, el comportamiento del recipiente, la presión de set, la presión overpressure, que lo vamos a calcular, el tipo de dispositivo de alivio de presión a usar, el tamaño del dispositivo de alivio de presión para manejar tal capacidad. O sea, hay dispositivos de alivio de presión pequeños y grandes. Para un flujo pequeño, el dispositivo de alivio es pequeño. Para una producción pequeña, el dispositivo de alivio es pequeño, el orificio es pequeño y por lo tanto el flujo es pequeño. Para una operación más grande, el dispositivo de alivio de presión es más grande porque el flujo a través del dispositivo de presión es más grande. Y aquí, esta parte de aquí que no vamos a ver, de esfuerzos de masa y reacción, por el hecho de los esfuerzos rotacionales que existen en el momento que existe una alta velocidad a través de una de las tuberías, ¿no? En un lado de la tubería no existe velocidad, sin embargo, en el otro lado existe una alta velocidad y por lo tanto un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo rotacional con un eje, ¿no? Que en este caso es la brida, ¿no? Entonces ahí hay unos cálculos que se tienen que hacer, el equipo mecánico, eh, utilizando conceptos de estática para diseñar las tuberías, ¿no? Y confirmar que el esfuerzo no va a generar una deformación, no va a generar una pérdida de contención primaria. Un, por el hecho que exista un alivio de presión, no quiere decir que tenga que haber, eso va a desencadenar una pérdida de contención primaria, ¿no? Tenemos dónde está localizada, acá es located, ¿no? Lo voy a corregir en el disculpas. ¿Dónde la PCB está ubicada? ¿Qué es PCB? Pressure Safety Valve, que es la misma nomenclatura que ustedes tienen en los PNID, ¿no? Pressure Safety Valve. ¿Dónde está ubicado el alivio? Seleccionar la válvula, el tipo, el resorte o RD, que no es República Dominicana, es este disco de ruptura. Rupture Disk, disco de ruptura. Luego tenemos los diferentes escenarios. Blockline es el más conocido. Está fluyendo y en un momento ocurre una cierre de línea, entonces la presión aquí se eleva súbitamente, ¿no? Entonces tenemos que ponernos en ese caso, ¿no? Ponemos en ese caso. Fire case, en caso de que haya un incendio. ¿Hay un incendio, qué cosa ocurre? Radiación térmica hacia una tubería o hacia un tanque, que provoca el aumento del volumen específico
de la sustancia, del fluido, del gas o del líquido, que puede causar expansión o, en el peor de los casos, ebullición. Ebullición o hervido llegando a la temperatura de rocío. ¿Y eso a qué nos lleva? A un incremento súbito de la presión, en el caso que sea un recipiente cerrado, ¿no? Y luego el dimensionamiento, el tamaño del orificio. O sea, al final y al cabo, uno de los principales parámetros de la válvula de libre presión es el orificio máximo cuando se llega a la máxima presión. O sea, cuando tú abres la válvula de alivio hacia lo máximo, ahí es donde se genera un orificio, ¿no? Entonces, orificio tenemos que calcular. Todo lo que estoy explicando, todo lo que estoy explicando es el contexto, la teoría, y les pido por favor que eso sea muy entendido, porque esto no consiste solamente en tener una ecuación y aplicar parámetros y resolver la ecuación. Si ustedes creen que consiste solo en eso, nos estamos equivocando. O sea, no es que tú tienes una ecuación con 10 variables, tienes 9 y calculas la décima. Eso es matemática nada más. Aquí estamos aplicando ingeniería. Importancia de un adecuado dimensionamiento. Si tú seleccionas un orificio muy pequeño, la válvula de alivio no va a ser capaz de cumplir su función principal, porque va a salir poco flujo, ¿no? Eso lo hemos hablado varias veces, ¿no? Si tú quieres aliviar 100 y solo por el orificio pasa 50, entonces vas a tener una sobrepresión en tu recipiente o en tu tubería, y eso es un problema grandísimo, ¿no? Eso no puede pasar. Y ahora viene la pregunta, ¿y qué pasa si nos vamos al otro lado, ¿no? Y seleccionamos un orificio, pero muy grande. O sea, por ejemplo, yo necesito un orificio así, y en verdad seleccionamos un orificio de este tamaño, mucho más grande. Alguien podría decir, pero profesor, no hay problema, al final estamos aliviando la presión y aliviamos todo, ¿no? Mejor, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un orificio muy grande? Ocurre esto. Nosotros primero estamos en este valor verde, o sea, la presión está bien, ¿no? La presión está bien. Entonces luego la presión comienza a subir y llegamos a un nivel de rojo. Y ese nivel rojo hace que la válvula de alivio se abra. Muy bien, está funcionando la válvula de alivio, ¿no? Perfecto. O sea, llegamos, la presión sigue subiendo y la válvula de alivio se abre. Hasta ahí todo bacán. Pero ¿qué pasa que en el momento que se abre demasiado? Porque el agujero es muy grande. ¿Qué pasa cuando se abre? Aquí estoy escribiendo. Ah, no estoy grabando, ¿verdad? No. Gracias, gracias. Me olvida. Vamos a retroceder. Sí, esta parte es muy importante. Así que este lado voy a hacer así rápida la explicación para que no se pierda del video, ¿no? Recording in progress. Bueno, seguimos con la explicación y vamos a ver los pasos de diseño. ¿Cuál es lo más importante en el diseño de válvulas de alivio? Saber qué vamos a proteger y cuál es el escenario de protección. Ese es el primer paso. No hay un paso más importante que no sea ese. O sea, analizar exactamente cuál es el escenario de protección contra la alta presión. Y luego están los siguientes pasos, que consiste en saber las propiedades del fluido. Algunos son más particulares que otros, en particular los gases, y peor todavía cuando son gases con líquidos, ¿no? Y luego determinamos todas las características de la válvula de alivio de presión, que lo vamos a ver en los siguientes pasos. Entonces tenemos que saber dónde está ubicada, qué tipo de válvula de alivio, aquí el escenario, que lo vamos a calcular, y luego el dimensionamiento. ¿Por qué es importante tener un tamaño óptimo del orificio de la válvula de alivio de presión? Si el orificio es muy pequeño, no va a salir el flujo requerido. Va a salir 50 en vez de 100 y vamos a seguir teniendo sobrepresión. Pero ¿qué pasa si el orificio es muy grande? Si el orificio es muy grande, por ejemplo, vamos a tener primero una presión. En el momento que la presión suba, se abre la válvula de alivio. Pero como la válvula de alivio es tan grande, o sea, está sobredimensionada, va a abrirse rápidamente, va a aliviar mucho fluido y la presión al ingreso de la válvula de alivio va a disminuir bruscamente. Como se abrió tanto, alivió mucha presión, pero el fluido en el recipiente sigue teniendo una presión alta. O sea, solo aliviado, como decir, mucho, pero solo en esta sección.
Entonces ha aliviado mucho, pero localmente nada más. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Que la presión va a salir con todo, perdón, el flujo va a salir con todo y la presión va a bajar drásticamente. Entonces, el resorte va a ejercer fuerza y de nuevo la válvula se va a cerrar. Se va a cerrar, o sea, va a abrirse y así como se cierra, es como se abre, se cierra. Pero la presión sigue alta, la presión todavía no se ha aliviado. Entonces, de nuevo se va a abrir. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando tú tienes un orificio muy grande, la válvula abre, alivia mucho, se cierra. Pero la presión todavía sigue alta, entonces abre y se cierra. Entonces va a costar así, va a ser un golpeteo. Entonces la válvula está mal diseñada, porque es muy grande, está sobredimensionada. Es más grande de lo que se requiere. El objetivo es que la válvula abra, el flujo pase a través del orificio, pase, y luego, cuando la presión en el recipiente o tubería o equipo intercambiador recién baje, la válvula recién se cierra. O sea, solo tiene que abrir una vez nada más. Es cuando está correctamente diseñada. Si abre una vez y no pasa todo el flujo, es porque la válvula está mal diseñada porque es muy pequeña. Pero cuando abre varias veces, es porque la válvula es muy grande. Entonces ¿cuál es el objetivo de la válvula? Que abra, mantenga o disminuya la presión y cuando la presión recién disminuya en la fuente, la válvula se cierra y todos contentos. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí se entendió? Andy dice que sí, Shedenka dice todo claro. Lo demás, excelente. Pebbles. Pebbles, ¿cómo estás? ¿Mejor? ¿Estás para jugar una pichanga? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ah, verdad, me había olvidado, me había olvidado. Había una persona que también estaba con una muleta, había dejado su rehidratante. ¿Quién es esa persona, perdón? ¿Está aquí presente? No me acuerdo su nombre, en ese momento lo sabía, pero me lo llevé para yapearle. Ah, Yair, ah, ya. Me avisas me escribes al WhatsApp para yapearte, ¿ah? Que me lo llevé y me lo tomé. Bandido yo. Ah, ¿tú qué crees? ¿Que me vas a comprar con un Gatorade? No, te tengo que pagar. Perfecto. Bandidas. Ah, por cierto, otra cosa también que me estaba acordando, siempre me acuerdo de poquitos. ¿Quién fue la persona que ganó el Kahoot? Ah, yo prefiero no. Alcalde, ya, perfecto, perfecto. Bueno, es anónimo, pero yo no puedo subirte un punto, ¿no? Pero tal vez puede ser a través de un reclamo, ¿no? Creo que eso podría ser, ¿no? Y no estoy Sí, está haciendo bien, ninguna gracias. mafia. Y no estoy haciendo ninguna mafia, esto fue lo que prometí, ¿no? Estoy cumpliendo nada más. Imagínense, ¿no? Yo, pues. Y que fuese, no, no voy a decir su nombre, ¿no? Ya. Ya, válvula convencional. ¿Qué es una válvula? Ah, me está olvidando, creo, esta explicación. Antes que me olvide, creo que esta la pasé rápido, mil perdones. Estaba pasando rápido. Ya, a ver, ¿qué tenemos? ¿Cómo es el comportamiento de la válvula libre de presión? Tenemos primero, llevamos un set de presión. Y la válvula de frente, en este caso, no todas, en algunos casos sí, mayormente sí, este es un caso muy típico, muy típico. Se abre, pero no es que se abra al mínimo, ¿no?
como que de frente se abre a un 50% más o menos. O sea, llega al C de presión, pues, se abre. Y a medida que la presión sigue subiendo, es correspondiente a la apertura también de la válvula, o sea, el levantamiento del disco que dice acá, ¿no? En porcentaje, ¿no? Como se comienza a elevarse, ¿no? Se comienza a elevar, sigue subiendo la presión, sigue subiendo la presión. Entonces, esto es algo peligroso, tal vez podría decirse, ¿no? Porque la presión sigue subiendo, ¿no? Profesor, pero no me había dicho, no me había dicho que cuando se abre la presión de set se tiene que aliviar el fluido. Sí, pero hay casos en que se comienza el alivio, pero la presión sigue subiendo porque es mucho flujo, ¿no? Entonces, eso exige a que la válvula de alivio se siga abriendo. Hasta ahí todavía no es un problema porque todavía la válvula de alivio se sigue abriendo. ¿Y qué pasa si la válvula de alivio se sigue abriendo? Aumenta el orificio. Y si aumenta el orificio, aumenta el flujo. Porque el flujo es igual a velocidad por área, ¿no? Por densidad, ¿no? Densidad por área por velocidad. Entonces, mientras más aumente el área, más aumenta el flujo. Chévere, ¿no? Una maravilla esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aumenta el área porque aumenta la presión, ¿no? ¿Y por qué el área aumenta con la presión? Porque tenemos un resorte que está ahí, ¿no? Que está ejerciendo fuerza hacia abajo. Entonces, mientras más aumenta la presión, más aumenta la deformación, ¿no? Presión igual a K, perdón, fuerza igual a K por X, ¿no? Entonces la deformación aumenta, la deformación aumenta, entonces se abre más la válvula y tenemos más flujo de alivio, es algo bueno, ¿no? Más flujo de alivio. Hasta que llegamos a a una posición máxima, 100%, ya no puede subir más ya. La presión sigue subiendo y vamos a llegar a un max relieving pressure, o sea, la presión máxima de alivio, que para muchos de los casos es 21% del set pressure. O sea, si el set pressure es 100, el maximum relieving set pressure es 121. Digamos que tiene que haber ahí un rango, ¿no? Puede ser 16%, puede ser 10%, puede ser 3% en alguno de los casos, ¿no? Pero vayamos a este caso que sea 21%. Entonces, tenemos 100 y este es 121. Entonces aquí llegamos a 121 y ya la válvula ya se abrió a su máximo, ya no puede abrirse más. Ya no puede abrirse más. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que como está saliendo fluido a través del agujero, eventualmente, si todo está bien diseñado, la presión va a comenzar a bajar nuevamente. Es lo que se espera, ¿no? Para eso está el dispositivo de alivio de presión, ¿no? Que tú saques fluido y al sacar fluido baja la presión. Así de simple. Una maravilla esto. Entonces, ¿qué pasa cuando comienza a salir fluido? Baja la presión. Entonces, en teoría, si baja la presión, la deformación también disminuye y por lo tanto, la válvula de alivio va a comenzar a cerrarse porque el K por X le va a comenzar a ganar, ¿no? O sea, la fuerza de abajo le va a comenzar a ganar nuevamente porque la presión aquí está disminuyendo, ¿no? Entonces el K por X va a hacer esto, el resorte le va a empujar. Entonces se va a comenzar a cerrar. La pregunta del día, ¿por qué no se termina de cerrarse en el set pressure? ¿Por qué se cierra en una presión menor al set pressure? Entonces, si este es 100, si este es 121, y este de acá, vamos a ponerle 85. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa histéresis? ¿Por qué creen? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Imagínense que estamos en 99, ¿ok? Y llegamos a 100 y se abre. Y de 100 a 99 solo hay un pequeño estímulo, ¿no? Puede ser que vaya a 100, suba así, ¿no? La presión suba así, ¿no? O sea, como que suba a 100 y luego baja de nuevo a 99. ¿Eso quiere decir que cuando baja a 99 se va a cerrar nuevamente a cero? No, pues se va a malograr la válvula. Se va a malograr. Entonces llega a 100 y se abre y la presión sube, pero una vez que baja, se cierra pero recién en 85.
O sea, se abre en 100, pero se cierra en un valor menor. ¿Para qué? Para que no se esté abriendo y cerrando a cada rato, por el hecho que haya pequeñas variaciones cercanas al set pressure. ¿Se entendió? Perfecto. Diferencia aritmética, o simplemente la resta, entre maximum relieving pressure y set pressure, se conoce como overpressure. Y el porcentaje de overpressure es esto menos esto entre set pressure, ¿no? O sea, la variación porcentual, ¿no? El overpressure, por ejemplo, se dice 21%. ¿Qué es 21%? 121 menos 100 entre 100. Porcentaje de overpressure. Pero el overpressure es 21 aquí. Y el blowdown, que es otro parámetro también para confirmar la performance de la válvula de alivio, es la resta de set pressure menos closing, menos la presión de cierre. O sea, aquí el blowdown, ¿cuánto es? 15. El overpressure, 21. Hay overpressure que son mayores, 40, 50. Hay blowdown que también son mayores, 20, 30. Pero está por ahí, ¿no? Entre 15 y 30, entre 15 y 45. El overpressure depende, ¿no? Depende. Puede ser 100 en algunos casos cuando sean presiones muy grandes, ¿no? Es relativamente simple. Esa es la forma como caracterizamos la performance de una válvula libre de presión. Overpressure, blowdown, presión máxima de cierre, presión de set y presión de cierre. Presión máxima de alivio, perdón. Dije presión máxima de cierre, ¿no? Presión máxima de alivio. Muy bien. Una maravilla. Lo están aprendiendo. Después hay dos tipos de válvulas de alivio. Bueno, hay varias, pero las principales. Y esto se me ha desconfigurado un momento. Ahora sí. Ya, hay principales. La válvula convencional, que es la más usada, en verdad. Es la más confiable, se dice diseñada y operada adecuadamente. ¿Cuál es su desventaja? Dice aquí. Afectado por el back pressure. ¿Qué es el back pressure, profesor? ¿Qué es el back pressure? Bueno, esto es muy simple. ¿Cuál es la fuerza motriz para el flujo? La diferencia de presiones. Mientras más diferencia de presión tengamos, vamos a tener más flujo, ¿no? Es algo muy conocido, flujo a través de tuberías, eh, flujo a través de agujeros, ¿no? Para tener más flujo necesitamos una bomba que eleve mayor presión, ¿no? Muy conocido. En este caso, ¿cuál es el problema que nos restringe el flujo a través de la válvula de alivio de presión? ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos un fluido que va hacia arriba y luego va a la derecha, hasta ahí todo bacán, se abre un agujero y pasa el fluido. ¿Qué es lo peor que podía pasar? Que en el momento que este señor salga, tengamos una restricción del flujo. ¿Cómo es eso? ¿Qué restricción? Pues si aquí está todo abierto. A ver, si es aire, el aire a presión entra por aquí y sale aire a presión atmosférica, ¿no? El aire a presión atmosférica no es un problema, con tal que esté en una posición arriba y que nadie esté cerca, no es un problema para nada. Pero ¿qué pasa si es una sustancia inflamable, por ejemplo, propano? ¿Qué es lo que va a pasar? Entre el propano, supongamos a 500 libras, 10 atmósferas, vamos a suponer. Entra 10 atmósferas, ¿y a qué presión va a salir? A presión atmosférica. ¿Y a qué temperatura va a salir? Negativo, ¿no? Efecto Joule-Thomson. Va a generar un enfriamiento eh, aguas abajo de la válvula de alivio de presión, porque es un proceso isoentálpico. Se va a perder un poco de energía, eso sí, pero el hecho de que disminuya la presión va a generar también una disminución de temperatura y una disminución de la energía interna, pero una entalpía equivalente. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con esa sustancia inflamable
y peligrosa, ¿no? Porque está a baja temperatura, ¿no? Puede matar, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Alguien podría decir, lo enviamos a recuperación. Mm, Aprovechamos un poco de ese propano. No. A un tanque acumulador para luego con eso rellenar cilindros de propano. No. ¿Qué es lo que se tiene que hacer con ese propano? ¿Qué me dice? Me dice. Anderson dice TEA. ¿Qué es TEA? Yo sí sé que es una TEA, pero me sorprende que lo digas tú. No porque no creo que sepas, sino porque no esperaba el detalle. Las sustancias inflamables, que son producto de un alivio de presión, se tienen que disponer y botarse. Un gas inflamable no se puede disponer así nomás. Genera una, genera una atmósfera explosiva, ¿no? Que podría generar, al encontrar una fuente de ignición, una explosión. De ahí viene la pregunta, ¿y qué hacemos, no? Ese gas se tiene que quemar, no queda de otro. El CO2 es menos contaminante que el propano sin quemarse. Como gas de efecto invernadero, el propano es peor que el CO2. Tiene menos potencial de efecto invernadero. Greenhouse Potential, algo así creo que es. Sí, Greenhouse Potential, GHP. Entonces tenemos que quemar ese gas, no queda otra. Y la pregunta es, ¿cómo lo quemamos? Lo mandamos por una tubería, pues, ¿no? Lo mandamos por una tubería y lo quemamos en una antorcha. Y luego viene la pregunta, ¿y qué pasa si esa tubería es muy pequeña? Entonces, supuestamente, acá tendría que haber una presión como de 50 psi para yo enviarlo a un sistema de antorchas a 15 psig. O sea, como que tiene que viajar una distancia, ¿no? La antorcha no va a estar al costado de todas las válvulas de libre presión, como que todas las válvulas van a tuberías, a tuberías, a tuberías, y las tuberías va a una tubería grande y la tubería grande va a la antorcha para que se queme esa sustancia inflamable. Entonces, por el hecho de transportar esa sustancia que se está aliviando, se va a generar aquí una sobrepresión. Como que al principio esto estaba a 15 y aumenta a 50. ¿Por qué aumenta a 50? Porque necesitamos 50 para transportar todo eso hacia un destino final en el cual va a estar a una presión ligeramente mayor que la atmosférica. En otras palabras, cuando existe el flujo, cuando existe el alivio, esta presión a la descarga aumenta drásticamente. ¿Por qué? Porque es un fluido que ocupa mucho espacio, porque tiene baja densidad, tiene alto volumen específico. Se incrementa el volumen específico en 200, 300 veces. Entonces necesita buscar espacio. Y como necesita buscar espacio, hay alta fricción, alta caída de presión. Y esa alta caída de presión genera una alta presión en la descarga. Entonces, si tú tienes presión en la descarga, estás generando una contrapresión para que el fluido salga. Entonces, cuando tú realizas el alivio de presión, generas una contrapresión. Cuando hay un sistema de alivio o de venteos a las descargas de la válvula de alivio. Entonces, eso se tiene que diseñar también. Se tiene que calcular esa presión que está ahí para saber si con esa presión que se ha generado en el momento del alivio, yo puedo fluir lo que necesito fluir. Por ejemplo, fluye en 100, pero con esta presión en cero.
La pregunta es, con esta presión de 50, ¿cuánto fluirá? Ya cambia la cosa. Entonces, el diseño de las válvulas de alivio se tiene que tener en consideración esa contrapresión justo en el momento cuando comienza el alivio de presión. Esa es la particularidad. Entonces, las válvulas convencionales son buenas, pero les afecta la contrapresión. Les afecta. Y también son susceptibles a chattering. Chattering es lo que hablamos, ¿no? Que abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra. Muy bien. Y hay otras que son balance billows, que no son afectadas por la contrapresión, pero son un poquito más grandes y un poquito más costosas. Ese es el problema, ¿no? Aquí tenemos unos billows, como cordiones, que no son afectadas por la contrapresión que se genera en el momento que sale el fluido al nivel de la presión, ¿no? Y eso está explicado aquí. Eso está explicado acá. Tenemos una contrapresión acumulada y tenemos una superimpuesta. ¿Qué es la presión acumulada? Es debido a la fricción luego que la válvula se abre. Y la superimpuesta es la presión que estaba ahí. Por ejemplo, caso 1. Nosotros tenemos aquí 500 psig. Y aquí hay 15 psig. Y la presión de set, supongamos que sea 550. Entonces hasta ahí no se ha abierto nada y la presión sigue siendo aquí 15. Una maravilla. Pero en el momento que esta se eleva a 552, ya vence la presión de set y este 15, que era 15 aquí, a la descarga, el flujo no va a ser 552 contra 15. El flujo va a ser 552 contra 50. Esto aumenta a 50. ¿Por qué? Porque en otro extremo, por algún lado, está el 15. O sea, el 15 está a un lado, pero como hay un flujo a través de la tubería, va a haber una caída de presión. Entonces este 15 aumenta en 50. Y literalmente es un flujo a través de una tubería entre 50 y 15. ¿Se entendió? Alcalde, ¿se entendió? Sí, profesor. Ya. ¿Los demás? Es como cuando prendes una bomba, ¿no? Al inicio de la tubería tiene presión baja y en el momento que prendes la bomba, la descarga tiene una presión mayor porque hay una caída de presión hacia el destino, ¿no? Eso es. Esa presión es la que está acá, built up back pressure, o sea, contrapresión eh, generada, acumulada, producto de la despresurización. Y estaba ya. Entonces la contrapresión total es igual a la generada más la superimpuesta. Una maravilla esto. Y luego tenemos los cálculos a través de líquidos. Tenemos aquí la velocidad. Tenemos aquí una ecuación que es bastante simple, en verdad. Es bastante simple. Tenemos aquí la velocidad que es igual a una constante, raíz cuadrada de 2gc, la caída de presión, y tenemos aquí la densidad. Esta densidad, por supuesto que está en sistema internacional, todas las mismas unidades,
Y vamos a tener aquí la velocidad. Y el flujo volumétrico es igual a área por velocidad. Esto ustedes lo saben muy bien, ¿no? Flujo volumétrico igual a área por velocidad. A través de tuberías o a través de orificios. Es el mismo cálculo. Si no, lo escribo aquí, ¿no? El flujo volumétrico es igual al área, es igual al área multiplicado por la velocidad, ¿no? Flujo a través de tuberías, ¿no? Esta velocidad es la velocidad promedio, obviamente. No vamos a hablar de perfil de velocidad, de flujo laminar, vamos a hablar de velocidad promedio, ¿no? O la velocidad promedio que es igual al flujo volumétrico entre el área también, ¿no? No es que hay diferentes flujos volumétricos, ¿no? Solo hay un flujo volumétrico. Y el flujo másico es igual al área, por la velocidad, por la densidad, ¿no? También lo saben muy bien, ¿no? A ver, demasiado simple. Entonces, vamos a calcular el área, es el área del orificio. En este caso va a ser igual al flujo volumétrico entre velocidad. Flujo volumétrico entre velocidad, que es esta de acá, ¿no? Flujo volumétrico entre velocidad, sale este monstruo. Bueno, ni monstruo, ¿no? Simple, ¿no? Y tenemos para diferentes unidades, digamos, para que la raíz cuadrada de 2 tanta vaina. Así simplemente reemplazamos los valores. Para unidades inglesas, tenemos, simplemente aquí reemplazamos en galones por minuto, este CO que no tiene unidades. La densidad entre la densidad de referencia, que en este caso es la densidad del agua a 60 Fahrenheit o a 15,6 grados Celsius. Y luego tenemos la caída de presión. Entonces el área va a ser igual a todo esto, simplemente. Se calcula el área. ¿Qué es el área? Es el área del orificio, el área de la válvula de alivio de presión por donde va a fugar. Esa área no puede ser ni muy pequeña ni muy grande, debe ser óptima, ¿no? Entonces, gracias a estos cálculos, sabiendo la caída de presión y teniendo el flujo volumétrico que yo necesito aliviar y las propiedades del fluido, yo voy a calcular el área. Entonces, el área es directamente proporcional al flujo que yo quiero aliviar a través de la válvula de alivio de presión. Este flujo que yo quiero aliviar va a depender del escenario, del caso, del análisis, de la asunción. Y luego tenemos aquí en sistema internacional, que simplemente cambian las unidades, nada más. Así de simple. Es bastante simple la ecuación, en verdad. El área depende del flujo, caída de presión y densidad. Esta caída de presión es muy importante. ¿De qué caída de presión estamos hablando? La caída de presión, el delta de presión, estamos hablando de la presión de set multiplicado por 1 más el porcentaje de overpressure menos la presión de salida, ¿no? ¿Y la presión de salida qué cosa es? Es la presión generada más la presión superimpuesta. La contrapresión, ¿no? Esta es la presión de entrada y esta es la presión de salida. La presión de set es donde el agujero recién se ha abierto, pero la presión de set multiplicado por 1 más el overpressure, más el porcentaje de overpressure, es la presión máxima de alivio. Y la presión máxima de alivio es la correspondiente al agujero abierto al 100%. Entonces, si tú quieres calcular el agujero al 100%, tienes que calcular el caso en el cual tienes la presión máxima. Y la presión máxima es la presión de set más 1 más overpressure. Por 1 más overpressure. Y la presión de salida es la presión build up más la superimpuesta, pues, ¿no? Que en inicio eran 15, pero luego subió a 50 psi. Entonces, es la contrapresión total. El dP es presión de ingreso
menos presión de salida. Y esta presión de salida es en condiciones dinámicas, justo en el momento cuando sale, no la presión de salida que había. ¿Se entiende? Ay, ay, ay. Perfecto. Em, Ahora, esta ecuación, digamos, era acá, ¿no? Acá. Y acá tenemos, ¿qué son estos K? ¿No? Según la ecuación anterior, acá QB entre C sub 0, ¿no? Y acá QB es C sub 0 y acá hay unos K. Son factores de corrección, KB, KC, KB. Vamos a explicarlo uno por uno, ¿ok? Vamos a explicar uno por uno. ¿Qué tenemos aquí? El KB, el factor de corrección de contrapresión. O sea, por el hecho que mientras más tú tengas contrapresión, o sea, mientras más aumente la presión en la descarga, es algo malo, ¿no? Porque tú quieres fluir más, pues, ¿no? Lo que tú quieres es aumentar el flujo, pero ¿de qué sirve que tú aumentes la presión en la entrada? Si así como ingresa, aumenta la presión en la entrada, también aumenta la presión en la salida, ¿no? Entonces no estás aumentando el flujo. El objetivo es aumentar, ¿no? Y solo por el hecho que cuando generas el alivio, lamentablemente, la contrapresión aumenta, ¿no? Entonces, ese factor que a mí me lleva a aumentar el área es el factor de contrapresión. O sea, solo por el hecho que yo tenga contrapresión, va a haber un factor menor a uno que yo tengo que incluir aquí, como un algo de seguridad. Entonces, ese factor va a ser menor a uno y va a hacer que el área aumente. Claro, un valor menor a uno en el cociente, en el denominador, va a ser posible que el área aumente, ¿no? Entonces, este KB es un factor menor a uno, que va a hacer que en el diseño el área sea más grande. Para que justamente contrarresta, ¿no? Si tú tienes una contrapresión, porque la contrapresión hace que el flujo disminuya, ¿cómo contrarrestas esto? Aumentando un poquito el área. Tiene sentido, ¿no? Luego tenemos el factor KC, dice acá. Factor de corrección de combinación de disco de ruptura, valor de 0.9 en el caso que se instale un disco. O sea, hay casos que la válvula de alivio está acompañado de un disco de ruptura, así como vimos aquí. Acá, ¿no? Acá hay un disco de ruptura. Entonces, para estos casos, esto puede afectar a la performance de la válvula, ¿no? Entonces, se le agrega un factor de 0.9 por el disco de ruptura. Eso nada más, relativamente simple. O sea, si hay disco, KC 0.9. Caso contrario, 1. El área no va a cambiar. Y luego tenemos el factor de corrección de viscosidad, que para gases es 1, porque la viscosidad de los gases es muy pequeña, ¿no? Y para el caso de líquidos también es 1, pero hay casos de líquidos que son muy viscosos, que se le da un factor de viscosidad, ¿no? Es muy poco usual. Para agua, por ejemplo, el KB es 1. Hay unos cálculos para calcular el KB, ciertamente, pero siempre el factor tiene que ser menor a 1, ¿ah? Si le sale 1.03, 1.04, es 1. Es 1. O sea, siempre cuando el KB, el cálculo te sale menor a 1, ahí recién tienes que ponerlo, ¿no? Puede ser 0.9, 0.85, ¿no? Y de esa forma haces que el área aumente, ¿no? Y ya está, relativamente simple. ¿Qué les pareció? ¿Está fácil, difícil? Eso para líquidos nada más, ¿ah? Gases es otra historia totalmente diferente. Pero para líquidos es eso, para aliviar agua, aliviar diésel, gasolina, aceite, ¿no?
Para esto funciona muy bien. ¿Se entendió? Después poner la pregunta, ¿y el C sub 0 qué es? El C sub 0. El C sub 0 es un factor que no tiene unidades, que es a veces 1, a veces 0.6. Ahí lo vamos a ver. Aquí, por ejemplo, tenemos el cálculo del KB. Ese KB, ¿se acuerdan? Factor de corrección contra presión. Es bien fácil. Calculas el PG y te vas a la intersección con esta fila, con esta línea, perdón, y ya tienes el KB. ¿Qué es el PG? Es la contrapresión entre la presión DC. Si la contrapresión es, por ejemplo, 20, el KB 0.97. Si la contrapresión es 10, el KB es 1. Es una forma de calcular el KB. Y esto es para válvulas convencionales. Válvulas convencionales. Esta es la forma de calcular el KB para válvulas convencionales. Para válvulas, Balance Below creo que está por acá. No lo puse. Aquí está. Ah, no, no, no. ¿Dónde estaba? Creo que me estoy confundiendo. Ah, no, no, no. Lo que pasa es que estoy moviendo tantas ventanas. Ustedes no se dan cuenta, creo. Estoy moviendo varias ventanas y había tapado esta parte. El KB para válvulas convencionales es igual a 1. Para Balance Below es esto. O sea, si te dicen que es válvula convencional, si te dicen, oye, esta es una válvula convencional, el KB es 1. Este KB es 1. Pero si es una válvula del tipo Balance Below, tienes que aplicar este diagramita. Así de simple. Y este es para gases. Yo estoy que me revienta en el celular y lamentablemente voy a tener que dejar la clase aquí. Es un problema que bueno, que me esperaba, pero no sabía qué tanto, por las diferentes actividades que tengo que hacer. Así que vamos a recuperar una hora de clase, seguro media hora después la siguiente clase, seguro media hora, para no afectar el horario. Así que les pediría las disculpas del caso. Recording stopped. Así que yo voy a terminar de calificar mañana, me falta la mitad, calificado algo de 20 y algo, me faltan otros 20 y algo para llegar a 46.